9 parte comentario El león y el ratón. El empecinamiento del señor Sánchez a hacer un pacto con Podemos y otras fuerzas políticas de izquierdas, está haciendo que los principales inversores de todo el mundo que pueden crear empleo aquí en España se estén yendo, comenzando por Wanda, el principal inversor que iba a crear 45.000 puestos de trabajo en toda España, y así podría hablar de otros tantos inversores que se han ido. Digo yo que esta responsabilidad del señor Sánchez estará legalmente en cualquier ley que hayan hecho para que se le pueda enjuiciar como responsable, y eso que pertenece a un partido que entre sus siglas tiene la O de obrero, cara llorando a mares, cara de terror, cara haciendo pucheros, manos con las palmas juntas, y esto puede provocar en la sociedad más desahucios, hambre, falta de ropa y por tanto que la gente tenga que ir a ONGs a pedir esta asistencia. Asimismo, por el mismo caso en Cataluña, todas las empresas que se han ido yendo, y han dejado en el paro a muchas personas y con más pobreza, sin olvidar la mala gestión que se está haciendo en los diversos ayuntamientos donde está gobernados por Podemos, aunque sea con otro nombre, que está haciendo que los inversores se vayan y no se crea empleo. Primero la señora Carmen hace que muchos inversores que pueden darnos empleo se vayan y ahora miren, Europa Press Madrid, Carmena firma un acuerdo con un programa de la ONU para acabar con la pobreza urbana. Es una contradicción. Si los inversores quieren que se pacte Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos, ¿por qué no se hace? Posiblemente el empecinamiento del señor Sánchez provoque que después nos venga la Organización Internacional del Trabajo, entre otros organismos internacionales, diciendo que España tiene excesivo desempleo y que ese desempleo produce pobreza en toda la capa social, empezando por los niños. Periódico El País. Juncker pide a España un gobierno estable y lo antes posible. El presidente de la Comisión Europea espera que España esté a la altura. Sánchez se empeña en pactar con Podemos pese a su enfrentamiento. Claudi Pérez, Bruselas, 15 de enero de 2016. Sigo con el comentario. Periódico El Confidencial. El PP apunta al deterioro de la economía para premiar la investidura de Rajoy y la caída de las bolsas, la subida de la prima de riesgo y el deterioro en la valoración de algunos bancos privados y de la nacionalizada Bankia alarman en el equipo económico del Ejecutivo. El presidente del Gobierno y del Partido Popular, Mariano Rajoy, durante la reunión del Comité de Dirección del partido, Ángel Collado, 12 de enero de 2016, 5 en punto. No solo el golpe separatista en Cataluña, también los primeros datos del deterioro de la situación económica son anotados en el Partido Popular como factores decisivos para plantear la urgencia de un acuerdo amplio entre los partidos constitucionalistas, que facilite la formación de un nuevo gobierno de Mariano Rajoy. El derrumbe sin freno de las bolsas, la subida de la prima de riesgo y el deterioro específico en la valoración de algunos bancos privados, y sobre todo de la nacionalizada Bankia, alarman en el equipo económico del Ejecutivo en funciones la apelación al principio de la estabilidad política como requisito indispensable para mantener la recuperación económica. Ya no es un simple enunciado para invitar a un pacto. Los mercados empiezan a reflejar que la incertidumbre pasa factura y ha empezado el deterioro de la confianza en España, dentro y fuera. Si el periodo de inestabilidad se alarga más allá de los plazos lógicos, en marzo puede empezar la temida fuga de capitales y las desinversiones, advierten en medios gubernamentales. Se da por descontado que ese deterioro se aceleraría en el caso de que Pedro Sánchez abra negociaciones para formar una gran coalición con la izquierda populista, Podemos, ya conocida en la Unión Europea por la experiencia de Tsipras en Grecia, y además necesita los partidos secesionistas. Las bolsas nacionales han caído un 7% en los 6 días del arranque del año, y lo han hecho después de un mes de diciembre también desastroso. La influencia de la situación en China es clara en todo el mundo bursátil, pero en el caso de España también se cruza la incertidumbre política, ya que no hay ni citas para desbloquear la investidura entre los partidos homologables en el ámbito europeo, populares, socialistas y liberales. El IBEX 35 cerró ayer por debajo de la cota psicológica de los 8.900 puntos y sin signos de rebotar en los próximos días. Un inversor espera frente a unos monitores que muestran información bursátil en Pekín. El resultado para algunos valores es todo un problema para el Estado y los objetivos del gobierno saliente de sostener el crecimiento económico, afrontar el pago de la deuda con un interés razonable y, por ejemplo, recolocar Bankia en el sector privado.
La acción del antiguo grupo de cajas que el Ejecutivo se vio obligado a nacionalizar está por debajo del euro. En el mercado de deuda, la prima de riesgo se ha colocado en los 126 puntos básicos. Con ese panorama, en fuentes gubernamentales advierten de que el deterioro de todos los índices puede ir a más en las próximas semanas si no se abre una vía clara de negociación para formar o respaldar un ejecutivo estable. Perú de partidos constitucionalistas, PP, PSOE y Ciudadanos, comprometido con el cumplimiento de los objetivos de deuda y reformas en la línea marcada por las instituciones de la Unión Europea. Si Sánchez persiste en su negativa a los pactos habituales en la mayoría de los países europeos entre el centro-derecha y la socialdemocracia para perseguir la fórmula de la izquierda portuguesa. Portuguesa, socialistas, populistas y comunistas, en los mismos medios del equipo económico saliente insisten en que convendría abreviar los plazos para convocar nuevas elecciones. Insisten en que la economía no puede aguantar en medio de la incertidumbre durante toda la primavera si los comicios se repiten en mayo, con lo que no habría gobierno hasta el próximo verano. La noticia sigue, lo único que es un poco extensa. Periódico ABC. Podemos revisar a su apoyo a Ximo Puig si el PSOE renuncia al gobierno progresista. La negativa de Pedro Sánchez a que Compromís Podemos tenga grupo propio en el Congreso abre el conflicto. Esa es extorsión y chantaje, igual que hacían los etarras. Periódico Es Diario. Podemos se retrata, quita ayudas a necesitados para dárselas a etarras. 2 de enero de 2016. Periódico Oki Diario. Un colaborador de Iglesias que también cobra de Irán fue condenado por enviar cartas bomba a periodistas. M. Ruiz Col 12 de enero de 2016. Eduardo García Macías ha recibido 50.000 euros de la dictadura islámica como miembro de la productora de Fort Apache. Fue detenido en 2000 por enviar explosivos caseros a periodistas del Mundo, ABC y La Razón. NOCEDA. Señor Sánchez. Se tienen que revisar el pacto en cualquier sitio de España con Podemos, pagarlo sin miedo, y se tienen que hacer nuevas elecciones en ese lugar. Se hacen. 13 de enero de 2016. Mire, señor Sánchez, que un No ceda, señor Sánchez. Se tienen que revisar el pacto en cualquier sitio de España con Podemos, pagarlo sin miedo, y se tienen que hacer nuevas elecciones en ese lugar. Se hacen. 13 de enero de 2016. Mire, señor Sánchez, que una vez que se forme el gobierno, Unión Europea nos va a exigir más medidas de ajuste. Las que yo pondría serían las siguientes. Creo que la primera medida habría de ser la disminución en los distintos parlamentos de España, la mitad de representantes políticos de todos los partidos. Si nos planteásemos seriamente bajar el gas de las autonomías y poco a poco eliminarlas, nos podríamos ahorrar alrededor de 60 millones de euros, que lo podríamos utilizar para crear empleo, mantenerlo y mejorarlo. La estructura del Estado quedaría entonces: gobierno central, diputaciones provinciales, y ayuntamientos con sus medios de comunicación gestionados por Radio Televisión Española. Reducción de representantes políticos y sindicales en el Parlamento Europeo. Todos los países pertenecientes, al igual que en España, con estas medidas no habrían de subir impuestos, siempre pidiéndonos a nosotros que hagamos sacrificios. Los políticos los hacen, ellos no son capaces de hacerlo. Autónomos.
Si ingresa igual o por debajo del salario mínimo interprofesional, la cuota de autónomos gratuita. Si ingresa por encima del salario mínimo interprofesional, según ingrese. Salario mínimo interprofesional para amas y amos de casa que no hayan trabajado nunca fuera de casa y que estén dados de alta como autónomos autónomas. Estos son medidas sociales de verdad. Se harían si los políticos y sindicalistas tuvieran sensibilidad y conciencia social. Facilidades para los autónomos autónomas que por razón de enfermedad tengan que darse de baja, para que su baja la pague la seguridad social, y a su vez pueda y se haga cargo la seguridad social de la contratación de un empleado y de pagarle, para mantener abierto la pequeña o mediana empresa, mientras se recupera. Esto se hace con los funcionarios, ni el personal laboral, ¿por qué no con los autónomos autónomas, que por otro lado son los que pueden crear empleo, mientras que los funcionarios, ni el personal laboral no pueden crear empleo? En cuanto al funcionamiento de la Ley de Conciliación de la Vida Familiar y Social, periódico ABC, 1401-2016, UNICEF y la Organización Mundial de la Salud, a favor de la lactancia en el lugar de trabajo. Ambas organizaciones piden más facilidades para que las mujeres puedan amamantar a sus bebés incluso en la oficina. Párrafos de la noticia. De hecho, el pasado verano, estas dos entidades emitieron un comunicado conjunto en el que pedían más facilidades para que las mujeres puedan amamantar a sus bebés incluso en el lugar de trabajo, con el fin de lograr que la tasa de lactancia materna exclusiva para niños menores de 6 meses alcance, al menos, el 50% en 2025. Margaret Chan, consideraron necesario emitir una nota conjunta en la que solicitaban eliminar todas las barreras a la lactancia materna para alcanzar ese objetivo del 50% en 2025. En este sentido, apuntaron que los gobiernos deberían liderar el cambio haciendo de la lactancia materna una prioridad política en los planes de desarrollo nacional, aumentando los recursos para los programas que apoyan la lactancia y trabajando con las comunidades y familias para promover los beneficios de la lactancia materna. Pero deberíamos hacer aún más para superar el obstáculo que previene potencialmente a millones de mujeres de dar el pecho. Las políticas en los lugares de trabajo que no apoyan el derecho de las madres trabajadoras a amamantar a sus bebés en el trabajo, añadieron. Lake y Chan indicaron que la mayoría de las 830 millones de trabajadoras en el mundo no se beneficia de políticas en los lugares de trabajo que apoyen a las madres que dan el pecho, pero como la mayoría de cargos de dirección y de alta dirección son hombres, no lo verán importa esto, lo arreglan despidiendo a la mujer, pero a muchos de pero como la mayoría de cargos de dirección y de alta dirección son hombres, no lo verán importante esto, lo arreglan despidiendo a la mujer, pero a muchos de ellos les gustaría tener hijos. Eso es cinismo, pues ellos pueden dejarnos embarazadas, pero ellos no se pueden quedar embarazados. Cara llorando a mares, cara de terror, cara haciendo pucheros. Además de que la seguridad social no se hace cargo de pagar a quien sustituye a la embarazada, de ahí el despido. En cuanto a los inmigrantes, refiriendo a España, poner las siguientes condiciones. Quien venga de tener un ahorro como para mantenerse durante al menos 2 años, para no dar ayuda económicas conforme lleguen, sean legales o ilegales. Los inmigrantes que ya estén y tengan ayudas sociales, si se les ofrece un puesto de trabajo y no lo aceptan, se les retira la ayuda, y se les da un mes para ir a reclamar ese puesto de trabajo previamente guardado. Que siguen sin aceptarlo se les deporta y que su país de origen lo mantenga. Si vienen buscando una mejor vida, que no sea a costa de los demás, sino de su propio trabajo y esfuerzo, sin miedo, ni ningún complejo. En cuanto a la sanidad pública, si en su país ha cotizado al menos 4 años, tiene derecho a urgencias, médico de familia, pediatra y el resto de especialidades se lo paga de su bolsillo. Que no ha cotizado absolutamente nada a su país de origen,
Las consultas de todos los especialistas se pagan incluyendo médico de familia, pediatra a excepción de urgencias. ¿Quién pagaría los gastos? Su país de origen. Educación de los En cuanto a la sanidad pública, si en su país ha cotizado al menos 4 años, tiene derecho a urgencias, médico de familia, pediatra y el resto de especialidades se lo paga de su bolsillo. Es un ejemplo, que no ha cotizado absolutamente nada a su país de origen. Las consultas de todos los especialistas se pagan incluyendo médico de familia, pediatra a excepción de urgencias. ¿Quién pagaría los gastos? Su país de origen. Educación de los inmigrantes. Si viene con familia con niños, según el tiempo cotizado en su país, así pagaría de matrícula de colegio, de comedor y actividades extraescolares, y si no ha trabajado también pagaría todo, pese a que sea un centro público. ¿Quién correría con los gastos? El país de origen. Otro tema: terrorismo. Periódico ABC. Al-Qaeda llaman un vídeo a recuperar Ceuta y Melilla. El vídeo, de 23 minutos de duración, ha sido detectado por AIX, empresa dedicada al análisis de la amenaza yihadista. Europa Press Madrid, 15 de enero de 2016. Al-Qaeda en el Magreb Islámico, AQMI, ha emitido un nuevo vídeo en el que vuelve a aludir a España, en este caso para instar a la recuperación de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. AQMI incluye en su vídeo el discurso de un dirigente del grupo terrorista llamado Abu Beida Youssef al-Nabi. Sus palabras se escuchan mientras se aprecia una foto suya y el logotipo de Al-Andalus, nombre de la productora que habitualmente realiza los contenidos audiovisuales de AQMI. Este vídeo ha sido detectado por AIX, empresa dedicada al análisis de la amenaza yihadista, que en su informe al que ha tenido acceso Europa Press afirma que el objetivo de los terroristas es hacer un llamamiento a los sentimientos más profundos de los musulmanes, al mencionar Ceuta y Melilla, llamando a retomar ambas ciudades. De 23 minutos de duración, el vídeo está especialmente dirigido a la población de Libia, la que insta a rechazar el establecimiento de una pseudodemocracia y negar la definición de terrorismo, en relación con las actividades de los grupos islamistas. Periódico Mediterráneo Digital. Marruecos legaliza el matrimonio de hombres con menores de edad por el bien de las niñas. País musulmán más cercano a España. Por algo se empieza, esto es lo primero y no somos capaces de pararles los pies porque políticamente no queremos, hasta que de nuevo la mujer se tenga que someter al hombre. Periódico ABC Sevilla. Musulmanes en España quieren adaptar el calendario escolar al Ramadán. El gobierno británico ya ha anunciado que los exámenes de las materias más importantes serán programadas antes del inicio del Ramadán. 11 de enero de 2016. No, el calendario cristiano es el que si no se debe de cambiar. Ellos lo cambian en sus países de origen, lo cambian si hay cristianos. En todo caso persiguen a los cristianos, los hacen que se conviertan al Islam o los matan. Cara haciendo pucheros. Cara de terror. Cara llorando a mares. Nos amenazan, nos empezar a imponer sus costumbres. Todo esto sucedió mientras los musulmanes, 711-1492, Edad Media, estuvieron en España dentro de sus dominios o territorios, Califato de Granada, de Córdoba y otros reinos musulmanes, y a los cristianos que habitaban en sus territorios los llamaban mozárabes y les obligaban a pagar un impuesto llamado jizya. Además hablan árabe, visten ropas similares, incluso llegan a no comer cerdo, pero siguen siendo católicos. En un principio están tolerados, aunque tienen que pagar impuestos extraordinarios de los que estaban exentos los musulmanes. En los siglos 9 y 10, se produjeron campañas de conversión al Islam. Los muladíes, españoles convertidos al Islam. La tolerancia religiosa concluye con la llegada de los almorávides, 1090, 1172, y almohades,
1072, 1224, dominaron el norte de África, el sur de la península ibérica, desde Marruecos, Libia, Túnez, Siria, Irak, Irán, Pakistán y otros sitios de Medio Oriente. Actualmente grupos como Al-Qaeda, Estado Islámico, y otros grupos extremistas, momento en el que los mozárabes tienen que optar entre la conversión o el éxodo, refugiados cristianos, al norte donde se encuentran los reinos cristianos, en el Ando desde el punto de vista cristiano, y en la actualidad son las autonomías, que lleva bajo las normas cristianas de vestimenta, de religión y costumbres. Lo que está pasando ahora, señoras, esto también es educación, concienciación y protección de nuestros valores, libertad para la mujer, igualdad, y fraternidad, cultura y religión cristianas. Según lo dicho más arriba, no pueden realizar rituales religiosos en público, deben guiarse según el Código de Vestimenta y de Comercio de Estado Islámico. Este código de vestimenta es el del Islam. En el caso de las mujeres cristianas, en la Edad Media las mujeres cristianas utilizaban para distinguirse de las musulmanas la siguiente vestimenta, la que actualmente está solo reservada para la reina de España, para los eventos religiosos y con su santidad el Papa. Traje de mantilla blanca, solo que entonces no solo era mantilla blanca y vestidos hasta los tobillos y mandas largas, y cualquier color, y la mantilla o pañuelo de la cabeza blanco, a excepción de la mantilla de luto que era negra y vestido de boda negro. Este vestido de boda ha perdurado hasta casi nuestros días, pues la foto de boda de mi abuela iba con vestido negro, y tanto entonces como ahora el traje musulmanes de luto es blanco. Queremos volver tantos siglos atrás, 6 o 7, sería un retroceso mayor aún para en los derechos de la mujer, de la niña, en el caso que si se invirtiera la pirámide, y hubiera en España más musulmanes que cristianos y en general en Europa.